Nos acostumbramos a vivir con el pecado de una forma peligrosa. Primero, nos sentimos mal, nos duele fallarle a Dios, nos pesa la culpa. Pero con el tiempo, si no la llevamos ante Él, algo dentro de nosotros se endurece. Aprendemos a justificar lo que hacemos, a restarle importancia, a compararnos con otros para sentirnos mejor. Así, la culpa se adormece, el alma se enfría y el pecado se vuelve costumbre. El problema no es solo caer. Todos caemos. El problema es acostumbrarnos a estar en el suelo, a caminar con la conciencia apagada, a fingir que no pasa nada. Y cuando eso sucede, terminamos lejos de Dios sin habernos dado cuenta. Cristo no nos quiere culpables, nos quiere arrepentidos. Quiere que lloremos nuestro pecado, pero no para quedarnos en la tristeza, sino para levantarnos y volver a Él. Quiere que sintamos la culpa, pero solo el tiempo suficiente para que nos empuje a la confesión, al cambio, al amor. Porque el pecado nos aleja de Dios, pero la verdadera tragedia es quedarnos ahí, sin luchar por volver. Yo también caigo, yo también lucho. No estoy aquí para señalarte, sino para recordarte lo que a veces intento recordarme a mí mismo. ¿Cuántas veces nos mentimos para no sentir culpa? Nos convencemos de que ciertas cosas no son pecado, de que Dios es amor y no castigo, de que todo está bien mientras no hagamos daño a nadie. Nos hacemos expertos en fabricar excusas, en disfrazar la tibieza de misericordia, en justificar nuestros deslices con frases como Dios me comprende. Y sí, claro que nos comprende. Nos comprende tanto que sabe cuando le estamos mintiendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, 1 Juan 1:8. Pero el problema no es solo el pecado. Es lo que hacemos con la culpa. Algunos la cargamos como una losa, dejando que el diablo nos convenza de que no merecemos volver a Dios. Otros, en cambio, la enterramos. Fingimos que no está, le echamos tierra encima, le cerramos la puerta. Y así nos acostumbramos a vivir sin ella, sin ese peso en el alma que nos empuja a volver a casa. Y cuando la culpa se apaga, el pecado se acomoda. Nos envuelve sin darnos cuenta. Dejamos de pedir perdón, dejamos de sentirnos mal por lo que antes nos hacía arrodillarnos. Nos insensibilizamos. Nos convencemos de que la envidia es natural, de que la impureza es normal, de que el chisme es solo una conversación entre amigos. Porque se endureció su corazón como una piedra, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, Zacarías 7:12. El diablo no siempre nos ataca con tormentas. A veces, solo nos va adormeciendo. Nos llena de distracciones, de justificaciones, de pequeñas concesiones. Un día dejamos de rezar porque estamos cansados, al siguiente olvidamos el rosario, después la misa deja de ser tan importante. Y cuando abrimos los ojos, ya estamos lejos. No porque hayamos salido corriendo, sino porque nos dejamos llevar. Y en medio de todo esto, la Virgen nos mira. Nos mira con amor, pero también con dolor. ¿Cómo no va a dolerle vernos abrazar lo que hirió a su hijo? ¿Cómo no va a sufrir cuando la ignoramos, cuando nos burlamos de sus llamados, cuando convertimos la fe en una costumbre vacía? Desde Fátima hasta Akita, nos ha pedido lo mismo, conversión. Pero nosotros seguimos sordos, seguimos distraídos, seguimos creyendo que su mensaje era para otros, no para nosotros. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, Lucas 8:21. Pero, ¿la cumplimos? ¿O solo la escuchamos y seguimos con nuestra vida? ¿Nos duele realmente ofender a Dios o solo nos asusta el castigo? Nos hemos vuelto expertos en acomodarnos. Queremos un Dios que nos abrace, pero no que nos corrija. Queremos un Cristo que nos perdone, pero no que nos pida cambiar. Queremos el cielo sin la cruz. Y así, nuestra fe se vuelve cómoda, superficial, muerta. Dios no quiere que vivas atormentado por la culpa. Pero tampoco quiere que la ignores. Quiere que llores tus pecados, no para que te hundas, sino para que te levantes. Quiere que sientas el dolor de haberle fallado, no para que te castigas, sino para que vuelvas a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, 1 Juan 1:9. Yo también me caigo.
Yo también tengo días en los que me siento indigno. Pero lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a vivir así, lejos de Dios, engañándonos con nuestra propia voz. Porque al final, el pecado siempre te cobra. Y no quiero que llegue el día en que nos demos cuenta demasiado tarde. La Virgen sigue esperando, Cristo sigue amando, el cielo sigue abierto. Pero el siguiente paso, ese nos toca a nosotros. A veces, el alma pesa. No por las cosas de afuera, sino por lo que llevamos dentro. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero aún así volvemos a caer. Queremos ser fuertes, pero la tentación nos arrastra. Queremos cambiar, pero sentimos que no podemos. Y en esos momentos, cuando el pecado nos hace sentir sucios, cuando creemos que Dios ya está cansado de nuestras caídas, ahí es cuando más necesitamos recordar que su amor no se mide por nuestra fuerza. Que su misericordia no tiene un número límite. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, Salmo 103-8. El diablo quiere que creamos que ya es tarde, que no vale la pena intentarlo otra vez, que nuestra lucha es en vano. Quiere que nos rindamos. Pero Cristo, clavado en la cruz, nos mira con un amor que no depende de cuántas veces caemos, sino de cuántas veces volvemos a Él. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su amor lo hizo llorar y volver. David cayó en adulterio, pero su arrepentimiento lo hizo escribir los salmos más hermosos. María Magdalena fue esclava del pecado, pero su encuentro con Cristo la transformó en testigo de la resurrección. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Mateo 9-13. Nosotros también podemos volver. Podemos pedir ayuda, podemos luchar, podemos confiar en que la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Si el alma está herida, Él puede sanarla. Si el corazón está sucio, Él puede limpiarlo. Si ya no tenemos fuerzas, Él puede levantarnos. Dios no nos ama porque seamos perfectos. Nos ama porque somos suyos. Y porque nos ama, nos quiere santos. Pero para eso, hay que volver a intentarlo. Hay que orar aunque sintamos que no nos escuchan, hay que confesar aunque nos dé vergüenza, hay que pedir ayuda aunque sintamos que no lo merecemos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12-9. No estás solo en esta lucha. No importa cuántas veces caigas, importa que siempre te levantes.